El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. Hola, desde el Centro de Estudios de Familia y Sociedad, nuestro mensaje para ti. Educación, un camino a descubrir y a recorrer. La palabra educación se asocia demasiado a escuela, pero una y otra son cosas diferentes y, desde luego, relacionadas. La escolarización en la educación ha sido una fórmula muy adecuada para proporcionar a grandes capas de la población, desde la infancia, una formación mínima común para que la condición social o económica no sea un lastre al desarrollo de las personas y de la sociedad. Sin embargo, la escolarización acentúa naturalmente cierto tipo de habilidades que miran a una instrucción orientada a la inserción laboral y, a veces, a la convivencia civil. Pero da por descontado, la educación también es un proceso de personalización. La escuela a menudo está demasiado absorta en la organización, el control y la evaluación de experiencias de aprendizaje, y, en ella, los profesores actúan como meros operarios de un sistema educativo. La espontaneidad del niño y la atención a lo circunstancial no son vistas con buena cara y se prefiere la homogeneidad y la disciplina unificadora. Ocurren muchas cosas bellas en la escuela, fuera del control, de la planeación y de la evaluación del sistema. Hace poco se publicó un estudio que mostraba que al ser incorporados a esa experiencia homogenizadora, los niños pierden la curiosidad y la creatividad en el trato con las cosas, lo que también significa que se van alejando de la vida, de la curiosidad y el deseo que dan entusiasmo y suscitan compromiso. No es un hombre más que otro, Sancho, sino se hace más que otro. Así sentenciaba el caballero de la Mancha Don Quijote, hablando a su fiel acompañante. La educación tiene que ver con la conjunción de estos dos verbos, ser y hacer. El hombre no se entiende por lo que tiene, por lo que adquiere, sino por lo que es. Pero cada persona que viene a este mundo trae consigo su propia tarea. La vida le es simplemente dada, pero se le da con una consigna: hacerla, llegar a ser cada quien uno mismo. Quizá, en su sentido más radical, la educación es un despertar, descubrimiento de sí mismo. ¿Quién soy yo? Y descubrimiento de la realidad. ¿Qué son las cosas? Y tras este despertar, que a veces es un choque, siempre aparece la pregunta: ¿qué camino tengo que seguir? Una educación cerrada no deja espacio a estas preguntas y pretende que las respuestas ya estén dadas, que los caminos están preestablecidos en las profesiones, los oficios, las ocupaciones sociales y los roles. La ciencia es por aprender y no por cultivar. Los juegos y las reglas preestablecidas solo dejan espacio para que cada uno entre y salga del escenario cuando se le ordene. Una educación cerrada no toma en serio las preguntas del niño, las dudas del adolescente, las conjeturas del adulto, ni mucho menos la sabiduría del anciano. Veamos mejor la educación como algo que nos introduce a la realidad. Nadie es más educador que aquel que acoge, sostiene e impulsa la vida de un niño, quien propone un ideal y una historia a un joven. Por eso no hay relaciones más educativas que las que puede ofrecer la familia. La compañía humana primordial, o, en la escuela, los maestros, que nos abren a una realidad más grande, o los amigos, que se vuelven compañeros en el camino de vida. Infofamilia. En la educación tradicional, hasta los niños sacan buenas notas. Pierden la curiosidad. Son muchos los expertos que están evidenciando la pérdida de talento en los centros educativos, una pérdida de talento que muchos achacan a la educación tradicional, basada en la obtención de objetivos por cursos, iguales para todos y no valorando a cada alumno como individuo. La maestra Celine Álvarez, pedagoga y autora de Las leyes naturales del niño, explica que hasta ahora nuestro sistema educativo ha sido pensado de forma ideológica, a partir de ideas, tradiciones, valores.
pero no lo hemos pensado de forma científica a partir de los grandes principios biológicos que gobiernan el pleno desarrollo de la inteligencia humana. Desde hace décadas, prosigue, imponemos a nuestros hijos clases donde tienen que aprender cosas que no les interesa, y tienen que hacerlo de forma pasiva, siguiendo instrucciones, sin realmente poder equivocarse, rodeados de niños de la misma edad, de las cuales no pueden aprender mucho. Somos seres sociales y para favorecer el pleno desarrollo de nuestros potenciales, lo que más nos hace falta es la presencia, la benevolencia y la ayuda del otro. Cuando nos falta esta conexión, cuando nos sentimos solos o juzgados o aislados, o no queridos, nuestro organismo sufre un gran estrés que genera la secreción del cortisol, que estropea estructuras tan fundamentales como las de la memoria o de las competencias cognitivas superiores. Al revés, la relación empática y cálida favorece una increíble floración de las conexiones neuronales en estas regiones. Así que el amor no es una opción. Este vínculo representa un catalizador de inteligencia y de salud. Para fomentar esto, y gracias a la ciencia, sabemos que los niños están muy dispuestos a memorizar lo que les interesa, siendo activos y comprometidos. La comunidad educativa debe saber que el cerebro es potente y está diseñado para aprender sin esfuerzo, no necesita lecciones formales para hacerlo. En esta educación tradicional, hasta los niños que sacan buenas notas desconectan, agrega Álvarez. Se desenganchan de lo que son verdaderamente, dejan de buscar el sentido de las cosas, pierden la curiosidad porque se tiene que pasar los días respondiendo a instrucciones exteriores, intentando satisfacer al adulto. Pero cuando toda esta vida interior tan creativa y luminosa se calla, no solamente pierden los niños, perdemos todos. Para Álvarez, hoy las neurociencias confirman muchas de las intuiciones que han tenido grandes pedagogos e invalidan otras, pero aportan por primera vez en la historia de los sistemas educativos informaciones objetivas para pensar la educación de manera fisiológica y no dogmática, invitándonos más o menos a hacer exactamente lo contrario de lo que estamos haciendo ahora. Pero aunque nos dé grandes indicaciones que delinean los contornos de un marco pedagógico fisiológico, no pueden dictarnos un método fijado. En este ámbito, cada uno tiene que experimentar las respuestas pedagógicas, las más adecuadas, tomando en cuenta su propia personalidad y la de los niños. Sabemos que replicar o implementar un sistema fijado, prosigue, sin tener en cuenta las condiciones de cada uno nos lleva al fracaso. Así que Celina Álvarez está convencida de que lo más eficaz sería justamente no tener método, sino conocimiento, buen sentido y flexibilidad. Informó el Centro de Estudios de Familia y Sociedad. Lo que se escucha en los pasillos. En tu familia, ¿cómo se educa para la paz? Bueno, principalmente cuando hay un problema en mi familia, tratamos de resolverlo, o sea, quién es el problema, con comunicación, con diálogo, ponemos como el problema en la mesa y tratamos de saber cuáles son las posibles soluciones. En caso de que no haya o no las veamos, entonces pedimos como una opinión a terceros, que es de la propia familia, o sea, nada sale de nuestra familia, lo resolvemos como en la nuestra y entonces todo se lleva a cabo con comunicación y, o sea, tratamos de no gritarnos, de no pelearnos, de saber cuáles son nuestros puntos y lo que no nos gusta y lo que sí nos gusta. Bueno, tratamos de llevarla día a día, aunque estamos separados ahorita porque estoy estudiando en un lugar muy lejos de casa, pues considero que siempre que estamos juntos tratamos de convivir sanamente y escucharnos y expresar nuestras ideas. Pues principalmente nos basamos en creencias religiosas basadas en el amor y justicia y pues cada uno
brindar el apoyo que necesite cada integrante de la familia para sacarlo adelante y se pueda desenvolver de la mejor manera en la sociedad. Bueno, en mi familia tenemos muy claros los valores que nos han inculcado desde pequeños. Los dos más importantes para mí son el respeto y la igualdad, y creo que son los pilares para lograr la paz en la sociedad y más en la comunidad en general. Pues a mí desde pequeño siempre me han enseñado a ser solidario, a tomar en cuenta a los demás y ayudarlos siempre a salir adelante y a dar el trato que tú esperas recibir. Pues a mí siempre me han enseñado que lo más importante es tratar a las personas como un igual y en ciertas ocasiones pensar en ellos antes que en ti y dar amor. Bueno, yo creo que es muy importante predicar con el ejemplo y más que nada todos los problemas que estamos viviendo actualmente son un gran ejemplo de qué tan importante es este tema de la paz, la sana convivencia y otros factores para poder llevar una vida más tranquila y más que nada. Desde el hablar de las consecuencias, todo lo que podemos evitar dialogando un poquito sobre este tema, yo creo que es muy importante para estar conscientes de todo lo que conlleva. Bueno, en mi familia nos educan de manera que todos expresen lo que sienten y les damos su espacio para que se expresen y respetamos cada idea para así lograr todos estar de acuerdo. Nuestro tema del día. Hola, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa Familias Caminando. Hoy tenemos un tema muy interesante a tratar. Le queremos dar la bienvenida a Jorge Medina. Él es nuestro decano de Artes y Humanidades y va a estar con nosotros platicando el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Gracias, Cristi, gracias, Dani, y gracias a todo el auditorio. Evidentemente también tenemos a Dani, que es aquí nuestra conductora del programa. Bienvenida, Dani, también gracias por estar aquí. Muchas gracias, Cristi. Y bueno, el tema que vamos a tocar hoy es la paz familiar. Es difícil, pero creemos que es posible. Entonces, este programa es un poco como resultado, te ponemos en antecedente, Jorge, de algunos programas que hemos tenido con anterioridad. Nos visitó la maestra Gaby Lechuga, que nos habló de funciones de la familia. Nos parece que esto embona como muy bien en ese tema. Y también recientemente tuvimos el festejo de los 100 años de la Unión Nacional de Padres de Familia, en donde también tuvimos un programa específico en ese tema. Y bueno, también creemos que el tema de la paz, pues embona, si no es que en todos los temas, pues específicamente en estos dos, embona perfecto. Entonces queremos pedirte si para iniciar te parece que empecemos por que nos pudieras explicar qué es la paz. Mira, a ver, durante el programa espero que quede suficientemente claro, pero abramos boca con una introducción o definición general. La voy a tomar del profeta Isaías, ¿eh? Isaías 32:17. Dice el profeta que la paz es el fruto de la justicia. Eso es bien interesante porque, bueno, esa sentencia se volvió clásica en la filosofía y en la teología medieval y hasta la doctrina más reciente. Es decir, la paz, al verse como un fruto, no es algo que se persiga de suyo, es algo que acontece, que sucede, dadas determinadas circunstancias. Lo que apuesta el profeta es de cuál es la circunstancia que detona, que genera la paz, porque este es un fruto. Y dice que es la justicia. El mismo Tomás de Aquino en la Suma Teológica divide entre virtudes y frutos. Es decir, una virtud es algo que tú cultivas, que tú te esfuerzas por adquirir. Por supuesto, cuentas con la gracia de Dios, con la ley, con la ayuda de los demás y con el esfuerzo de tu propia voluntad. Pero dadas ciertas virtudes, entonces acontecen en tu vida o en la vida social en que vivimos algunas consecuencias o frutos. Bueno, digamos que quien trabaja la justicia, según la sentencia de Isaías, tiene como fruto, como recompensa, la paz. Entonces, la paz habría que entenderla. A mí me preocupa mucho actualmente cómo se ha utilizado el concepto de una cultura para la paz o la paz en la familia, el tema de nuestro
de nuestro programa de hoy, o la paz civil, o la paz, etcétera. Y la paz se le busca como si fuera inmediatamente, como si fuera el fruto de determinadas técnicas o como si se buscara inmediatamente. Y yo creo que habría que buscar más bien cuáles son las condiciones de la paz y por tanto la paz sería un resultante, un añadido de dichas cosas. Y bueno, y la apuesta fundamental es que la paz sería pues el resultado de un mundo justo. Y esto ya nos mete en un tema interesante, ¿no? Porque entonces la paz familiar sería el fruto de la justicia familiar. Y entonces nos retrotrae a un tema, me parece más complejo si tú quieres, pero más interesante, cómo son las relaciones de justicia intrafamiliares. Okay. Entonces aquí me parece que nos metemos justo en el tema de cómo la importancia de que la familia o desde la familia se trabaje la paz como una de las virtudes a pues fomentar en los niños y esto. ¿Tú podrías darnos como algunas pues tips o algo que pudiera como empezar a ayudarnos o a las papás cómo fomentar la paz en los hijos? Sí, o cómo generar este clima ¿Cómo que generar después trae? clima? Mira, a ver, si te parece, a ver, yo creo que todo mundo estamos conscientes que la paz se rompe o se resquebraja o se pone en riesgo, vamos a llamar por el conflicto. Eventualmente los conflictos no necesariamente son violentos, pero muchos de ellos detonan en violencia. Entonces, cuando hablamos de cuál es el ambiente no propicio para la paz, lo asociamos de común, erróneamente, al conflicto. ¿Por qué digo erróneamente? Porque si un conflicto se resuelve correctamente, ¿ok? Justo, da paz. Por tanto, si un conflicto se resuelve justamente con justicia, volvemos a enlazar al tema de la definición, pues el conflicto podría ser ocasión para la paz, pero no es una ocasión forzada. Es decir, nosotros no tenemos una experiencia cotidiana o familiar de que todo conflicto termine en paz. Nosotros sabemos que muchos conflictos terminan en silencio, en violencia, en rencor, en agresión, en resentimiento. Por cierto, otros conflictos bien llevados, resulta que terminan en una situación de mejoría familiar. Yo me peleo con mi hermano porque yo quiero que se compre un determinado producto en el supermercado y el otro, ¿no? Yo me peleo con mi padre porque quiero tener una habitación solo y él me pide que esté con mi hermano o mi hermana. Yo me peleo con mi padre ya a un nivel universitario porque él tiene unas concepciones determinadas de la vida y yo tengo otras. Yo pienso diferente acerca de otras cosas. Vamos a poner de la política, ¿no? Mi papá ve un partido político como la opción más viable y yo pienso que la mejor opción es el partido justamente opuesto al que él ve. Entonces, siempre habrá situaciones en que se manifiesta la diferencia de pareceres, de voluntades, de quereres. Y esa diferencia genera un conflicto. Ahora, el conflicto, cuando tú me dices algunos tips, yo creo que algunos tips tendrían que ir a la resolución pacífica de los conflictos. Y tips muy concretos para situaciones muy concretas. Yo creo que el primer tip concreto es diálogo. Es decir, cuando hay un conflicto que detona muchas veces en violencia, que es lo opuesto de la paz, tendríamos que empezar por el diálogo, dialogar. Muchas veces por ejemplo, entre marido y mujer, creemos que una forma de resolver el conflicto es el silencio o guardar las cosas. Hombre, habrá alguna vez en que sí, ¿no? Depende, ¿no? Que lo más prudente es el silencio. Hombre, pero si mi actitud cotidiana frente al conflicto es el no al diálogo, y el no al diálogo se podría dar por doble vertiente, o porque guardo silencio y no establezco ninguna relación dialógica, o bien porque soy un monólogo constante que impone su voluntad sobre la otra persona y no escucha. Entonces, yo creo que la primera cosa tendríamos que pensar en familias dialógicas, ¿no? Porque las familias dialógicas resuelven justamente los conflictos y por tanto generan familias pacíficas. Y yo creo que aquí es importante también mencionar que no le tengamos miedo a los conflictos, ¿no? Exacto. A veces los conflictos, huimos de los conflictos. Quiero generar una paz y es falsa esa paz. Cuando nosotros enfrentamos un conflicto, enfrentamos el crecimiento al amor mismo de la pareja, al amor mismo de la relación. Yo me acuerdo
tenía yo un profesor en la universidad que nos decía, el amor empieza como un puntito que va siendo como una espiral. Y esta espiral, cuando llega a la parte de arriba, viene el culmen del amor, ¿no? Y viene en bajada cuando viene un conflicto. Un conflicto, una situación desde en el matrimonio, ¿no? Yo le apreté la pasta de dientes por arriba y tú por abajo. O sea, pequeños conflictos hasta la pérdida de un ser querido, el cambio de casa, etcétera. Y nos explicaba, y a mí se me quedó tanto que lo hice mío, que cuando uno pasa esos pequeños conflictos, si es que dialogas, si es que das tu punto de vista, si es que el otro cede, si es que el otro, esta negociación de la cual hablábamos, pues el amor es oportunidad de crecimiento. Si no, el amor se estanca o simplemente se echa para atrás. Entonces, no tengamos miedo a esos conflictos, porque los conflictos son oportunidades para el crecimiento. Digo, hay conflictos que, como dices, hace falta hacerse un poquito para atrás y verlo desde otra perspectiva, a ver dónde está la solución, para ver cómo es justicia el poder resolverlos, pero hay conflictos donde, pues sí, necesitamos resolverlos para que esto se pueda desatorar y pueda crecer el amor, ¿no? Me parece extraordinario lo que dices. Añado algo más a esto que también señalas. También habría que hacer una pregunta si diálogo es meramente a tratar un tema y sería el encuentro o la confluencia de dos monólogos, ¿no? Es decir, aunque tardemos 2 horas, padre e hijo, hablando sobre un determinado tema, no podríamos calificar eso de diálogo si no hay como una mira a un fin común, ¿no? De ahí viene la palabra diálogos. 2 razones que, digamos, van en un camino, pero en busca de una única verdad, de un único lugar de encuentro. Por tanto, tampoco el mero hablar de un tema, hablar largo y tendido, podría garantizar la resolución justa de los conflictos. A veces podemos terminar esta charla completa y amena y los dos atrincherarnos en nuestra misma posición inicial. Yo creo que también el diálogo está compuesto de una sana empatía, que es bien importante. O sea, la escucha inteligente nos permite decir, bueno, esta persona, ¿por qué está pasando? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es el verdadero dolor que tiene? Ahora, la empatía también tiene que ser muy clara, muy asertiva. Decir, bueno, sin embargo, a pesar de escuchar toda esta circunstancialidad que rodea la situación, sin embargo, hay un acto que me hirió, o que dañó las relaciones familiares, o que puso en conflicto a tu mamá, o hubo este tema de pleito entre los hermanos, o no gestionaste correctamente tus tiempos, o has causado tal malestar en la familia. Por tanto, más allá de que en el diálogo aparezcan datos, informaciones, emerjan sentimientos, conozcamos mucho más profundamente al otro, eso no quita que el diálogo también tiene que ser sincero y veraz. Y decir, bueno, sí, ok, bien, pero y lo entiendo, lo acojo, trabajaremos en esos temas, pero eso no implica que esta acción que se realizó pues, no sea un campo también de crecimiento en la otra persona. Entonces, yo creo que también el diálogo habría que echarle cabeza cuando el diálogo es un mero ejercicio de locución, interlocución, o cuando de veras se va en un entendimiento mutuo. Y que estamos hablando en la misma sintonía. Entonces, fíjate, yo me quito mis sacos, ¿no? Claro, los fantasmas. Y los guantes de box para poder pelear. Si no, estamos hablando en la misma sintonía, bajo a, si yo estoy por arriba, yo bajo a tu nivel, ¿no? Para hablar, pues eso, en la misma frecuencia, ¿no? Sí. Mencionaste también algo en la anterior intervención que me gusta polemizar, el tema de la negociación. A mí realmente me da un poco de escozor, se puede decir, cuando el vocabulario empresarial se mete en el ámbito familiar. No porque esté de entrada en contra de dicho vocabulario, porque bien entendido, como tú lo entiendes, no tengo nada de problema. Pero no estoy seguro que todos entendamos bien ese punto. Yo creo que en términos generales, estaba leyendo un documento de la UNESCO bien interesante sobre educar en y para el conflicto. Bien interesante, lo hace la UNESCO con la Universidad de Barcelona. Y
presenta un modelo bastante simple, digamos, y en cierta manera eficaz. Lo voy a contrastar este modelo con uno de los últimos dichos del Papa Francisco para entender esto de la visión empresarial de la familia, ¿no? Manifiestan dos coordenadas: yo gano o yo pierdo, contra otras dos dimensiones: tú ganas y tú pierdes. Entonces, digamos que lo ideal sería yo gano y tú ganas. Y entonces a eso le llaman el modelo exitoso de resolución de conflictos, que es ganar, ¿no? La justicia. Exacto, ese es el modelo llamado justo. Exacto. En el otro cuadrante estaría yo gano y tú pierdes, ¿no? Y ese modelo, digamos, podría parecer que es un modelo de competencia, de suma cero, donde hay una sola sincronizada en la estufa, y el que se la come deja sin comer al otro. Por tanto, llegan con el pan, me recordaste a mi infancia, llegan con el pan y no se puede hasta que acabemos. Exacto. Y tú agarrabas el pedazo, le dabas, ya está apartado, y el otro decía, de baba nadie se muere, y se lo comían. Exacto, entonces... Pero podría haber un tema de yo gano, tú pierdes, porque la vida está considerada en términos de competencia y hay cosas donde solo hay un primer lugar, y nos lo repetía la canción de ABBA, el primero es el primero, el segundo es perdedor. Hay una relación ya no de competencia, sino de sometimiento, donde yo pierdo y tú ganas. Y esto es lo que Daniela nos invita, es decir, a ver, también un ceder en todos los conflictos. Forzosamente tienes que ganar los dos, ¿no? Exacto. A veces que uno tiene que ceder. Exacto. Ahora, siempre ceder no, porque sería una relación de sumisión, sí, claro, donde digo, bueno, pues para que ya no haya más problemas, mi esposo se embriaga todos los días, ¿no? Y como se embriaga y es violento, si lo increpo y sucede un problema y se desquita violentamente con los hijos, entonces para que no sucedan esas consecuencias, mejor no le digo nada, ¿no? Entonces, también se establecería una ausencia de diálogo por el temor a una consecuencia previsible. Y por tanto, tú ganas y yo pierdo, siempre. Y bueno, por supuesto está el yo pierdo y tú pierdes, ¿no? Que es lo más tonto del mundo. Sin embargo, me preocuparía que este tipo de modelo se lleve del todo y siempre a los ámbitos familiares. Porque nos parecería entonces que siempre el modelo exitoso sería ganar, ganar. Y no. Como tú mencionabas, Cristi, a veces es bueno, tú ganas y yo pierdo. Por ejemplo, ese fenómeno se llama el perdón, o si metí la pata, saco la pata, o si hice esta trastada, pues tengo que resarcir el daño hecho, porque eso es la justicia, y quedamos de que la paz es el fruto de la justicia. Entonces, el orden justo a veces implica una pena y una sanción correcta. Pero claro, hemos excluido este vocabulario de la pedagogía, entonces no hay castigo, ¿me explico? Entonces, inducimos al niño a un mundo jurídico inexistente. Cuando entra a la dimensión de adulta y le dicen, ¿qué crees? Debes gestionar responsablemente tus acciones. Y por cierto, sí hay penas en el Código Civil si incumples tales y cuales ordenamientos jurídicos. Ay, es que a mí me decían que no hay castigo, que en la vida solo hay consecuencias. Bueno, llámele como le quieras, pero usted se va a la cárcel porque usted delinquió en tal o cual asunto. Por último, lo quiero contrastar con el Papa Francisco. El Papa Francisco, en una de sus últimas alocuciones, dice, no siempre es ganar, ganar. A veces es yo pierdo para que todos ganemos. Eso me parece extraordinario. El Papa anuncia una dimensión interesante de la resolución de conflictos que se llama renuncia, sacrificio. Es decir, la resolución pacífica de conflictos a veces implica que yo soy capaz de ceder por amor. No ceder ante la injusticia, pero sí ceder ante el capricho. No ceder frente a la maldad, pero sí frente a mi egoísmo. Y la neta, muchos conflictos en familia, sobre todo entre chavos universitarios y papás, están más bien en el atrincheramiento de posiciones que son francamente cedibles y no en temas de injusticia flagrante. Sí, la cuestión del poder, ¿no? Porque lo mando yo. En efecto. Y no porque hay algo de fondo que me invita a ser mejor. Entonces ahí empieza pues esa tensión que es difícil romper. Justo ahora, ya para irnos a un corte, solo tiene que ver esto que dicen los dos. Ahora que leí un poco sobre el tema de la paz, decía que uno de los factores básicos pues es la generosidad, ¿no? Es justo lo que tú decías, ¿no? Exacto. O sea, si no enseñamos desde chiquitos a los niños a ser generosos, pues claro, cuando están en algún conflicto y hay veces que hay que ceder, pues a lo mejor sin razón y lo que sea, pero hay veces que hay que ocupar la generosidad por el bien de la paz y de la armonía familiar, y no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no?
Entonces eso decía que la generosidad es pues, pieza fundamental en el tema de la paz, ¿no? Por supuesto. Que ahí también se vale decir, yo cedo, pero aclaro que esto me genera este conflicto interno, no estoy de acuerdo. Exactamente. Sí, o sea, darle el justo valor a estoy cediendo porque te quiero, estoy cediendo porque creo que esta relación puede generar en algo más, pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo por esto y esto, ¿no? Entonces, pues sí, muy interesante. Bueno, pues vamos a ir a un corte. Les recuerdo que estamos en nuestro programa Familias Caminando y estamos tocando el tema de la paz familiar es difícil, pero posible. Regresamos en un momento. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Noviembre, mes de la evaluación. La Dirección General de Desarrollo Humano, a través del área de reclutamiento y selección de personal, te invita a participar del 6 de noviembre al 6 de diciembre en la evaluación 360. Dirigido al personal, directivo, administrativo y operativo. Tendrás la oportunidad de evaluar a tu equipo de trabajo mediante la plataforma Feedback. Si tienes alguna duda, contáctanos en las extensiones 7413 y 7568. O envíanos un correo a evaluaciones360@upaep.mx. Descubre cuánto has mejorado y cuánto más puedes hacerlo. UPAEP. Bueno, pues regresamos a nuestro programa Familias Caminando. Les recordamos que el tema que estamos tratando hoy es la paz familiar. Es difícil, pero posible. Hemos hecho algunas... el doctor Medina nos ha dado algunas definiciones o conceptos de la paz. Entre todo hemos llegado a algunas conclusiones sobre el tema. Pero ahora queremos pasar a una segunda parte
y queremos preguntarle a Jorge qué es lo que hay que hacer o qué aplica cuando en los conflictos pues las causas son legítimas o ilegítimas. ¿Cuál es su opinión en este tema? ¿Qué se cede, qué no se cede? ¿Qué podemos hacer en este tema? A ver, es una pregunta importantísima, porque si nosotros nos quedáramos con el modelo ganar-ganar y la causa del conflicto es ilegítima, ahí se muestra que ese modelo es torpe, ¿no? Porque supongamos que mi hijo quiere delinquir y eso causa un conflicto porque roba autopartes de los coches de los vecinos, ¿no? Y eso genera un problema familiar donde yo hablo con él y dialogo con cierta empatía, lo que tú quieras, para saber por qué sus necesidades económicas, si nos ajusta, si no nos ajusta, si está pretendiendo un estilo de vida que no somos capaces de darle en familia, ¿no? Y él tiene acciones delictivas. Por tanto, el modelo ganar-ganar en este conflicto, que tiene una raíz injusta e ilegítima, pues no opera. ¿Me explico? Con lo cual, reforzamos nuestra tesis. Pero, a ver, hay causas legítimas. Creo que, a ver, es así la pregunta y empecemos por lo correcto. Yo creo que cuando un niño paulatinamente va creciendo, se convierte en adolescente y, por último, llega a una cierta edad adulta, recordemos que las familias de nuestros alumnos en ordinario son familias de adultos ya, todos. ¿Ok? Entonces no estamos en el esquema de padre y madre que tienen el derecho y la obligación de la patria potestad. Ya no hay un estricto débito jurídico, ni de alimentarnos, ni de pagarles. Es pura generosidad. Pero ya no hay una cierta, vamos a decir, obligatoriedad jurídica para mantener y convivir con los hijos. Ya se está en un modelo diferente, donde hay que respetar ciertas libertades. Por supuesto, donde hay que pactar ciertas exigencias de convivencia, porque ya todos somos adultos. Tendríamos que pensar esquemas interesantes, donde el hijo universitario empieza a cooperar en el hogar. Si no aportando económicamente, al menos no gastando económicamente, buscando incursiones en el trabajo con algunos familiares. En fin, las relaciones ya es entre adultos. Y hay diferencias legítimas, ¿no? La chica podría decir, he encontrado en esta persona, en este novio, una persona que me comprende, que me ama, que me quiere, que me escucha. Y la madre podría obcecarse y decir, esa persona no te conviene, tal. Y entonces eso genera, de ordinario, un conflicto, más de los que te imaginas. Sí, nada más que se le olvida a la madre que ya es adulta su hija. Supongamos, sin conceder, supongamos que el chavo es de veras un buen hombre. ¿Me explico? Y que la señora está obsesionada con un modelo de virilidad uniforme, diferente, excluyente, incluso erróneo. ¿Ok? Porque le viene de sus ancestros. Y la chica ha encontrado un hombre bueno, trabajador, noble. Y supongamos que la mamá cree que uno de los del checklist que debe cumplir el futuro esposo o novio de su hija debe ser que sea rico. ¿Ok? Y la hija dice, no, con que sea trabajador y justo y virtuoso, está bien. Y la mamá dice, bueno, estoy de acuerdo con eso, pero si además es rico, mejor. Si es una familia educada y pudiente, mejor. Si es una persona con reconocimiento social, cuanti más mejor. Y la hija dice, no estoy dispuesto a ceder en estos puntos. Entonces, digamos, te encuentras una causa de un conflicto legítimo, claro, donde no podemos buscar un modelo ganar-ganar. Donde también, ¿por qué la hija habría de ceder? Es decir, por estar en paz con su madre, a sabiendas de que la causa del conflicto es un prejuicio discriminatorio. ¿Es correcto o es incorrecto, no? ¿Es correcto dejar a un hombre bueno y honrado porque es pobre? ¿Porque es pobre? O porque no le gusta a mi mamá. Supongamos, no le gusta a mi mamá porque es Entonces pobre. no voy a ser feliz yo. Entonces, ¿cuál es el punto? Es decir, ¿hasta qué punto un joven debe romper con modelos familiares heredados que no son de suyo justos? Ese es el punto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay que ir a temas de mediación. Es decir, un conflicto no siempre se resuelve por temas dialógicos, empáticos, tal. Hay veces que el conflicto se escala, que una de las partes en conflicto no debe ceder porque su causa es justa y legítima, y por tanto tiene que venir y la otra persona está amachada, ¿no? Está empecinada. Y tiene que haber un proceso de mediación de un tercero que les ayude a ver. En este caso puede ser un familiar,
puede ser otra persona, un tercero en discordia, o puede ser un terapeuta, o puede ser un consejero espiritual, en fin. Lo que quiero decir es que una tercera figura puede ayudar a que la madre, en este utópico caso, aprenda que el amor no es así. ¿Me explico? No sé, pienso si los padres de la Virgen María le pusieron peros a José por esas causales, ¿no? Se derrumbaría la presunta moralidad de esta señora que estamos utópicamente hablando. Por otra parte, bueno, entonces tienes mediación. Hombre, si ni los procesos de mediación se resuelven, hay que ir a una separación. Es decir, si la causa es legítima y la persona se empecina, tampoco estoy diciendo que hay que llegar a la violencia o a la guerra, pero la hija debe dejar ese hogar, porque ese arquetipo familiar que se le está transmitiendo, ante el cual ella justamente se revela, es un arquetipo dañino y hay que alejarse. De su madre, sí, hay que poner cierta distancia, es momento de independizarse y seguir una buena vida. Pero no todos son problemas de este tipo idílico. Hay veces que el joven universitario entra en una situación de conflicto por algo que es inmadurez, un conflicto ilegítimo, capricho. De hecho, creo que la mayoría de los casos, Cristi, al menos yo leyendo mi pasado, son de ese tipo. A ver, por Dios, entonces el joven también tiene que aprender a madurar. Y creo que el conflicto debe ser visto como la ocasión de la maduración. Qué bueno que tengo esta discusión con mi padre, qué bueno que tengo esta discusión con mi hermano, con mi hermana, con mi tío. Porque en el fondo, si soy sincero, si soy honesto, si soy humilde, tengo que decir que la regué. Y que qué bueno que hay este conflicto y qué bueno que mis padres no cedan. Es decir, ni un paso para atrás. Si es un tema de justicia, dijimos que la paz pivota sobre la justicia. Si mi padre cede en un tema donde yo me estoy encaprichando y además es una actividad asociada con temas delictivos o no sanos o inmorales. ¿Me explico? Y mi padre, exactamente, y mi padre por no generar más conflicto. Me deja, perdón, lo que hay que decirle al padre es que le está haciendo daño. Por tanto, ante un conflicto ilegítimo, en este caso, una de las partes que está en justicia, bueno, tiene que buscar el diálogo, incluso la mediación, pero y si no, pues también la separación. Porque tendríamos que ser claros que, por supuesto, estamos hablando de familias de adultos, ¿eh? Si es una familia de un menor de edad, el hijo tiene que asumir responsablemente la obediencia, que por ley le corresponde. La patria potestad. Yo tengo ahí una duda. Si estás viendo en peligro a tu hijo por ser mayor de edad y demás, ¿también hay un alejamiento? Por ejemplo, a ver, para poner... ahorita que dijimos, estoy viendo la situación de mi hijo que está metido en el narcotráfico. Supongamos que en el narcomenudeo, ¿no? No sé, en las drogas, y si yo me separo, entonces sí lo estoy abandonando. Entonces creo que ahí no sería tan sano esa separación. O sea, entiendo la separación cuando es justo, es legítimo, esta parte de tú te estás encaprichando con una idea que no, y pues al final va a ser mi vida y yo voy a decidir estas cuestiones. Pero cuando estoy viendo un peligro como padre y no es legítimo, la separación no se me hace muy... No, estoy totalmente muy contigo. adecuada. No, pero vamos a hacer... Porque siempre cuando hacemos casos hay que confrontar un caso con otro, ¿no? Porque tampoco diría que la no separación es lo más aconsejado. Habría que ver discernir cada situación. Supongamos que mi hijo está no solo en un peligro de adicciones, donde él es víctima de una adicción, donde necesita mi ayuda, donde necesita mi socorro, donde aunque no lo reconozca se está perdiendo su vida, su salud, donde es vulnerable, donde está en situación de riesgo. Por supuesto, en ese caso que planteas, la separación es todavía más dañino, lo dejo más vulnerable. No, pongamos el caso en que participa en el narcomenudeo. Bueno, ahí sí. Y entonces no tiene un tema de drogadicción, es un tema de criminalidad. He pasado todas las fases, demos por hecho. El diálogo, la negociación, la mediación, la intervención de otras cosas, la terapia psicológica, tal. Y él persiste en una actividad delictiva
yo tengo que decir, en esto no puedo ayudarte. Bueno, en eso ¿Me sí. explico? Entonces, habría Sí, que porque entonces ya caso. entra en peligro el resto de la familia. Y tú tienes que proteger a todos, ¿no? Y tienes esto que mencionábamos afuera del aire, pues la justicia no se imparte de esto es, sino a cada hijo, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su situación y demás, se hará justicia en cada sentido, en cada justo valor, ¿no? Eso que mencionas es fundamental. El mismo Aristóteles decía que la justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Fíjate, esto que también señalas no es tan comprendido públicamente. A veces nos quedamos con la primera frase de Aristóteles, es decir, justicia como igualitarismo, un trato idéntico a todos. No, el trato debe ser diferenciado si se trata de sujetos de suyo diferenciados. Entonces, por edad, por condición física, por condición psicológica, por situación de vulnerabilidad ante una enfermedad. ¿Me explico? Simplemente soy diferente, o sea, soy único y irrepetible, soy diferente. Tengo que ser tratado único. Ahora, fíjate que tenemos ahorita la óptica de los papás, pero la verdad es que yo invitaría a que también tuviéramos la óptica de los hijos. El hijo tiene que aprender que su madre es diferente de él, que su padre es diferente. Que su padre ya no puede, tal vez un chico de aquí de la universidad, su padre ya es mayor y es más débil y tal vez es un poco quejumbrosillo, el papá ya está mayor de edad, ya no tiene las mismas fuerzas, ímpetus. Por tanto, el hijo ya debe establecer relaciones de justicia con sus padres, no pidiéndole lo que antes le podían dar. Si el padre ya es jubilado, el padre no puede tener una capacidad económica tan fuerte como la tenía antes para pinchar las vacaciones o para darle palantro. A ver, lo que quiero decir es que también no podemos solo tener en temas de justicia familiar una óptica paterno-filial, también filio-paternal o fraternal, e incluso englobarla al resto de relaciones de la familia extendida. Pero me parece bien interesante el tema que tocas. Muchas veces los problemas y conflictos se derivan de una mala comprensión de la propia justicia. Pero si la comprendemos bien, me parece que el hijo puede tener la capacidad de madurar diciendo, bueno, mi mamá no solo es mi mamá, es una persona ya mayor, es una persona enferma, es una persona que tuvo una determinada educación, que creció en un determinado ambiente, por ejemplo, de violencia. Y eso lo entiendo, y entonces comprendo su situación. Soy empático, la comprendo. Exactamente. Entonces, sería bien interesante que ahora el hijo no sea solo un receptor de la justicia paternal, sino un actor de la justicia filial, y que él se sepa ejerciendo este rol tan importante. De los hijos depende muchas veces la paz de la familia. No solo de los padres, es verdad. De los padres depende mucho si nos llevamos mal, si nos peleamos, si resolvemos erróneamente los conflictos con indiferencia, con violencia. Por supuesto, eso sobra decirlo, que es tache. Pero a veces creemos que la paz vendrá en cascada, como si la paz solo se genera de los cónyuges hacia abajo. Y también hay algo bien bonito. La paz a veces viene como el agua que se evapora y se forman nubes. A veces los verdaderos maestros de la paz, los artífices de la paz, los que nos dan ejemplo de paz y convivencia, los que nos dan ejemplo de creatividad, de diálogo, de perdón, de escucha, son los hijos. Valdría la pena también repensar que los hijos son maestros de justicia en el hogar. Las relaciones de los hermanos podrían ser modélicas muchas veces para los propios padres. Y sería bien interesante dejar y ver la familia más en círculo que como en pirámide, y que los papás son aprendices de relaciones, de resoluciones justas del conflicto. Ahora que dices esto, recordaba que en alguno de los programas que hemos tenido, Gaby nos hablaba de una de las funciones de la familia, que es justo la equidad intergeneracional. Exacto. O sea, donde decía, bueno, el chiquito tiene que entender al abuelito, el abuelito pues también tiene que entender al nieto. Sí, es un círculo, como dice. Entonces, aplica, me parece, para como función de la familia, de que desde chiquitos, tanto al chiquito como al grande, puedan tener un ámbito de cordialidad y vivir en un ámbito de cordialidad, entendiendo cada uno la situación que
que vive pues cada miembro de la familia, ¿no? Es que si realmente buscamos la justicia se aplica en todos los sentidos, no nada más del que está responsable de la familia. No, a ver, todos somos responsables de nuestra familia y pertenecemos a la familia y tenemos un lugar en la familia, y ese lugar nos hace cambiar, nos hace ceder, nos hace madurar, nos hace tener empatía con el otro, nos hace, cada quien desde su lugar va a contribuir para que exista esta justicia y exista también esta paz, ¿no? Qué fundamental lo que dices, Daniela. Si todos captáramos que en cada uno de nosotros hay una situación de responsabilidad por el todo familiar, otro gallo cantaría, pero a veces nos parece que el todo familiar, la paz total familiar, depende de otro, no de mí. Entonces sería bien interesante en este modelo que presentas de una justicia de la cual todos somos partícipes, a la cual todos estamos llamados, y por tanto a su fruto, que es la paz, de ese fruto todos podemos gozar. Hombre, si supiéramos esto, todos seríamos justos, y entonces tendríamos que, o tú anticipas que el tema de la paz familiar tendría que ver con unas complejísimas relaciones de justicia intrafamiliar, en todos los sentidos, y por todos los actores, donde cada uno no renuncie a la tarea que le corresponde. Así es. Podríamos concluir entonces que para generar la paz necesitamos trabajar cada quien en lo que nos corresponde, cada quien en el lugar que me tocó, siendo hijo, siendo madre, siendo esposa, cada quien primero hacer conciencia del lugar que tengo en mi casa, en mi familia, con los míos, como generando la resolución de conflictos, no teniéndole miedo a los conflictos, como lo hemos hablado, la comunicación que sea del tú a tú en la misma sintonía, esta empatía, ponerme en el zapato del otro y ver lo que está sufriendo el otro, confiar también en la libertad de mis propios hijos, de mis padres, en esa decisión que, aunque yo le doy todo, ¿no? Como me pongo en el lado de ahorita de los padres, llega cierto momento donde me enfrento a su libertad y yo tengo que confiar, que ahí viene la confianza de la cual hablábamos, en su libertad. En todo esto, pues bueno, y si no podemos lograr esa mediación, esa comunicación, buscar a alguien externo o de la misma familia en esa mediación. Y si no, pues bueno, hacerse un poco para atrás en ese alejamiento. ¿Para qué? Para no generar otro conflicto y generar otro ambiente y pues todo esto implica la madurez que cada uno vaya demostrando en cada situación, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, pues bueno. Muy bien. Pues no sé si tú quisieras agregar algo más, Jorge. Te agradecemos mucho tu visita en nuestro programa. La verdad es que fue de mucha ayuda y aprendimos mucho de todo lo que nos dijiste. Les recuerdo, nuestro programa se llama Familias Caminando y el tema que tocamos hoy fue la paz familiar es difícil, pero posible. Ya vimos que no es imposible. Ya vimos que no es imposible. El poder generarlo y que está en nuestras manos el poder generarlo, ¿no? Les recordamos también que se vale sugerir algunos temas. Iremos trayendo a más expertos. Seguiremos poniendo en conflicto y discusión algunos temas y bueno, nos gustaría la opinión de todos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias y nos escuchamos para la próxima.